Buenas tardes, Alcira. Buenas tardes, Mariano. Bueno, vamos a comenzar. Le pido disculpas por la Hola Roberto, demora. buenas tardes, ¿cómo ¿Cómo están? estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, trabajando a Está muy full bien. con todo. Bien. Eh, ¿Cómo te está está con un yendo? poco de lluvia. Acá también está lloviendo bastante. Va intermitente, de rato llueve. Sí, sí, acá Llueve. también, aquí también. Así que, Bueno, perfecto. Bueno, vamos a comenzar hoy, sí, la presentación de hoy. Hola, Mariano. Vamos a conversar hoy sobre vamos a seguir avanzando sobre el tema de los recursos humanos, ¿sí? La gestión de las personas dentro del emprendimiento. Vamos a hablar sobre la organización del trabajo, la división, los procesos y la división del trabajo y las modalidades de contratación. El objetivo general de la clase de hoy, el encuentro de hoy, es poder repasar y poner en contexto lo que estuvimos viendo cuando hablamos sobre procesos, es ver cómo impacta esto en la gestión de los recursos humanos, cómo organizamos después el trabajo para lograr en la práctica la manualización de los perfiles. Bien, y finalmente lo que vamos a hacer es un breve repaso sobre las modalidades de contratación disponibles para que ustedes puedan tener una idea en el momento que les toque hacerlo, ¿sí? Tengan el menú de cuáles son las alternativas que hay disponibles para esto. El primer punto, y con lo que vamos a arrancar, tiene que ver con la definición de por qué, por qué es importante gestionar los recursos humanos dentro del emprendimiento o dentro de la empresa. En general, ¿sí? En general podemos pensar en que las personas son igual que otro recurso, que es esto lo que se empezó a valorar desde... a ver, está llegando Cecilia, la saludamos y retomamos. Entonces, ¿cuál es la importancia de gestionar los recursos humanos? Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Ahí estoy escuchando desde la Per- camioneta, pero ya per- llego acá y me conecto de la compu. sí, tranqui, no hay problema, no hay problema. Recién Gracias, arrancamos, recién gracias. arrancamos. Entonces, Excelente, gracias. gracias a vos. Les decía, ¿por qué es importante gestionar los recursos humanos en el emprendimiento? Vimos que no hace mucho, a partir de los 90, 2000, es que empezó a cobrar más fuerza la importancia de reivindicar a las personas en el marco de las organizaciones y darnos cuenta de que las personas son un recurso importante, que son la forma en que interactúan las personas para la empresa es una forma característica y única en la cual se va a dar esta relación, lo que hace que el capital humano no sea comparable entre empresas, no sea imitable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cultura nace en el seno de una empresa con una idiosincrasia propia, y aunque las mismas personas se muden a otra empresa, la cultura necesariamente cambia, porque se adapta a nuevos valores, nuevos requerimientos y el nuevo contexto. Entonces, ¿por qué es importante gestionar la gestión de recursos humanos? Porque hay dos cosas que son fundamentales. Uno, ¿sí? Es el impacto en los costos que tienen las personas dentro del emprendimiento. Las personas dentro de un proceso productivo normalmente representan entre el 30 y el 50%, y a veces un poco más, de los costos. Cuanto más servicio tienen, más importante es la participación de las personas en el proceso, ¿sí? Hay más costos asociados a los recursos humanos. Esto implica, ¿sí?, que es uno de los costos más importantes para la empresa, por eso es necesario gestionarlo. Ese es el primer motivo. El segundo motivo por el cual es importante gestionar los recursos humanos tiene que ver con el nivel de productividad, ¿sí? Si nuestros recursos humanos tienen una alta productividad,
Por ende, la empresa tendrá una productividad alta. Sin embargo, si la productividad de nuestro equipo es baja, todo el rendimiento de la empresa va a ser bajo. Entonces, ahí es donde aparece y se manifiesta la importancia de la gestión de recursos humanos, tratando de elevar el nivel de productividad para que el resultado de toda la empresa sea más alto. De otro modo, estamos siempre condicionados y condenados al máximo nivel de productividad que tenga nuestro equipo. Si nuestro equipo baja su nivel de productividad, luego el resultado de la empresa cae. Bien, entonces, los costos y la dependencia de la productividad hacen que para nosotros sea fundamental el trabajo vinculado a la gestión de los recursos humanos, ¿sí? Gestionar las personas. Los gastos de personal, como les decía, es uno de los principales costos de producción, y todavía es más grande cuando le agregamos servicios. Por otro lado, de la capacidad y de cómo se desempeñen los colaboradores dentro de la empresa va a depender de la eficiencia y la productividad de la empresa. Entonces, va a estar asociado y condicionado a los resultados. Si yo tengo personas que están capacitadas y formadas, mis resultados van a ser mejor. Si mi equipo de trabajo no tiene las capacidades necesarias, esto va a impactar en el resultado final de las operaciones. Ok, avancemos un poco más. ¿Cómo es la organización del trabajo? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para organizar el trabajo dentro del marco de la empresa? En general y de manera simplificada podemos hacerlo en 4 pasos. El primer paso es identificar los procesos de la empresa, ¿sí? Los grupos de actividades más importantes que se realizan en la empresa. Asignar la responsabilidad sobre la ejecución de las actividades, es decir, quién será responsable de hacer qué cosa. En tercer lugar, agrupar las actividades en los puestos por similitud, según quien los realice. Y acá lo que estamos buscando es obtener los beneficios de la especialización. Desarrollamos capacidades especiales o capacidad de diferenciarnos a partir de la especialización, de lograr que una persona se transforme en especialista en lo que hace para mejorar su performance. Y en el cuarto lugar, vamos a definir los responsables del resultado del grupo de trabajo. Este cuarto paso implica de por sí la definición de un orden jerárquico dentro de la empresa, donde se van a asignar las cuotas de poder. El poder es la capacidad para influir en otras personas, ¿sí? Y es la capacidad y la facultad que se otorga por ocupar un puesto a una persona para que pueda influenciar sobre las demás, ¿sí? Ese es el poder, es la capacidad de hacer que esa persona, que el jefe haga lo que él quiere cuando se lo pide el colaborador, que el colaborador haga lo que el jefe quiere cuando se lo pide el jefe, sería. Entonces, la identificación, ¿sí? de los procesos implica que vamos a identificar las actividades que se realizan en la empresa, agrupándolas según el objetivo que buscan. Como hemos visto antes, estos grupos pueden desarrollarse, estos grandes grupos pueden identificarse como aprovisionamiento o compras, ventas y atención al cliente, administración, cobros y pagos, o producción, que también se puede dividir producción en distintos subprocesos, como puede ser la recepción de la mercadería o la molienda del plástico y la preparación. Después puede ser otra etapa, la parte del maquinado, y después la finalización de la pieza o los detalles finales o la incorporación de la manija, al caso de los baldes de Mariano, ¿sí? Pero lo que es importante que podamos ver es que siempre hay grupos de actividades, es decir, procesos que se van a repetir en las distintas empresas. Veamos un proceso de ejemplo. Este es un proceso de producción de cerveza, ¿sí? Un proceso de producción de cerveza artesanal. El primer paso es el malteado. En el proceso de malteado lo que se hace es, se limpia el grano de cebada, ¿sí? Y se lo prepara
se lo lava y se lo prepara para la germinación. Una vez que termina esa parte de la germinación, una vez que la cebada germina, lo que se hace es, se limpia y se le extraen todos los tallos y las raíces que tienen a producto de la germinación y se envía a la etapa siguiente, que es la de molienda y maceración. En la molienda y la maceración, lo que se hace es directamente secar el grano. Perdón, el grano se termina en la etapa de malteado, en los hornos de secado. El grano, una vez que está seco y está limpio, se manda a la molienda, es decir, se muele y se pone a macerar en agua. Bien, después viene la etapa de la filtración del mosto, la cocción, ¿sí?, que es donde se incorpora el lúpulo. Después viene la etapa de fermentación. Después se baja la temperatura y lo que se hace es dejar la cerveza en etapa de maduración, y finalmente de la maduración va a ir al envasado. Pido disculpas, pero tengo un error en la presentación. Después de la maduración, cuando está madura, va a ir a envasarse. Estos son los 7 pasos para la elaboración de cerveza: el malteado, la molienda y la maceración, la filtración del mosto, la cocción, fermentación, maduración y envasado. Entonces, veamos cómo se dividen las responsabilidades sobre las actividades. Como les decía, el malteado, ¿sí?, se recibe el grano de cereal y lo que se hace es, se germina la semilla para activar las enzimas que están en el grano. Tiene 3 subprocesos, que son la humidificación, la germinación y el secado y tostado. Lo primero que se hace es separar la cebada, limpiarla, transferirla a los tanques y se sumerge en agua. Se retira de ese agua y se deja reposar el grano. Eso se llama humidificación. Después se transfieren los granos a los tanques de germinación, se revuelven, ¿sí?, y se trata de mantener constante la temperatura y la humedad en todo el tanque. Ese es el proceso de germinación, el subproceso de germinación. Y para terminar, el subproceso de secado y tostado se realiza secando los granos en un horno, se sacan los tallos y las raíces de cada grano y se disponen en un tanque para la posterior, para el uso posterior en la etapa siguiente, la de molienda. La primera pregunta que tenemos que realizarnos, ¿sí?, es quién realiza cada tarea. ¿Quién realiza las tareas? ¿Sí? ¿Quién es la persona responsable de realizar las tareas? Por ejemplo, en el caso de la producción de la cerveza, nosotros podemos decir que la clasificación, limpieza y transferencia a a los tanques para sumergir en agua y después dejar reposar el grano, lo puede hacer un operario. Un operario sería una persona que trabaja en el área de producción y es del más bajo nivel jerárquico. Las siguientes tareas son las de transferir los granos a los tanques de germinación, removerlos para que mantengan la temperatura y la humedad. Esta actividad la puede desarrollar el mismo operario o un compañero de él, pero siempre estamos al mismo nivel, ¿sí? Eso es lo importante de saber. Y el tercer grupo de acciones que tienen que ver con el malteado es secar los granos en el horno, retirar los tallos y las raíces y disponer en el tanque. Porque esta es una tarea que parece ser más compleja que las demás, es que podemos definir que las haga el jefe de producción, ¿sí?, que tiene cierta responsabilidad sobre el proceso. Entonces el secado de los granos, para que no se arruinen, lo puede hacer él, ¿sí?, que tiene mayor expertise en la materia, ¿sí? Entonces, de esta manera lo que hicimos fue identificar lo que se hace, en este caso las distintas etapas, y para la etapa del malteado nos preguntamos, analizamos todas las actividades, y nos preguntamos quién hace las tareas. ¿Quién hace las tareas? Y acá es donde aparecieron el operario, clasificando y poniendo para germinar la cebada, transfiriendo los granos al tanque de germinación, y en la misma etapa, en la misma fase, en el mismo subproceso, aparece el jefe de producción que
es el que va a secar y tostar los granos. Entonces, ¿qué tareas realiza cada uno? Acá es donde seguimos avanzando, y ya a partir de lo que hemos visto con los procesos, es que empezamos a analizar qué hace cada puesto, qué hace cada rol dentro de la empresa. Entonces decimos, vimos recién que había, en la etapa anterior, vimos que había un operario y un jefe de producción. Veamos el operario. ¿Qué tareas realiza el operario? Y las tareas que vimos que hacía y que les asignamos recién cuando analizamos los procesos eran la clasificación de la cebada y la germinación. Entonces, clasifica la cebada. ¿Cuáles son sus tareas? Clasificar la cebada, limpiarla, transferirla a los tanques y sumergirla en agua. Sacarlas, transferirlas a los tanques de germinación, revolver los granos y controlar humedad y temperatura. Hasta acá es lo mismo que vimos. Desarmamos y le asignamos de los tres grupos de tareas que están en el proceso de malteado, separamos las que corresponden al operario, se las asignamos, acá en itálica en el primer grupo, pero además esa persona tiene otras obligaciones que hacer, otras tareas, que son más bien de corte genérico, y lo que hacen es completar las actividades de la empresa. Entonces, algo que sí tiene que hacer es, además de la clasificación de la cebada y la germinación, es limpiar el área de trabajo al final del día. Esto lo tiene que hacer. Completar las planillas de inventario de cuando retira la cebada del depósito. Cada vez que va a empezar su trabajo de clasificar la cebada y limpiarla, lo que va a hacer es ir al depósito y retirarla. Entonces en ese momento tiene que registrar que sacó el grano para empezar el proceso. Y comunicar al superior las novedades registradas durante la jornada. Esto implica que va a tener que decirle al jefe si pasó algo atípico. Entonces, de esa manera, con las actividades que vimos en el proceso, más las actividades que sí o sí tiene que realizar la persona, completamos las tareas asignadas a un operario, al puesto de operario. Y después decimos, depende de quién, del jefe de producción. ¿Y tiene que tener alguna característica especial para ocupar el puesto? Hasta ahora, como vimos, su trabajo consiste en levantar grano, obtener el grano del depósito, mirarlo, clasificarlo, limpiarlo y después germinarlo. No parece ser una tarea muy compleja, o por lo menos no parece ser una actividad que no se pueda aprender relativamente rápido. Entonces, los requisitos que yo voy a pedirle a una persona para ocupar este puesto es que no hace falta que tenga experiencia, pero sí necesito que tenga libreta sanitaria. ¿Por qué voy a requerir libreta sanitaria? Porque si yo le pido que tenga libreta sanitaria, lo que estoy haciendo es garantizar que sabe manipular los alimentos. Garantizar que sabe manipular los alimentos por un lado sabe manipular alimentos, y por el otro, yo no tengo que incurrir en los costos de enseñárselo. ¿Sí? El equivalente puede ser para cualquiera, por ejemplo en el caso de Mariano, puede ser que Mariano no requiera experiencia en la inyección de plástico, pero sí prefiera que sea un estudiante avanzado de escuela técnica. Bien, entonces ese es un requisito que se puede poner. ¿Por qué haría eso? Y fundamentalmente porque se va a garantizar que tiene un mínimo manejo de herramientas. Entonces le sirve. Ahora, no te sirve que tenga, no te sirve requerir experiencia para un puesto operario básico, porque es altamente probable que no lo sepa hacer. ¿Sí? Y si lo sabe hacer, es muy probable que tenga una edad que no se ajuste a lo que estás buscando, que salga muy caro, ¿sí? O que falte mucho. Entonces, es muy importante que tengan en claro cuáles son los requisitos para ocupar el puesto. Y si ustedes se fijan, esto es lo que nos permite a nosotros evitar contratar al pariente, al amigo, ¿sí? A contratar al más allegado porque le tengo confianza, sino que estoy preparando todo lo que voy a necesitar para cuando salga a buscar al mercado un colaborador,
pueda incorporar a la empresa a alguien que haga estas funciones, que haga estas tareas, que limpie la cebada, que la germine, que limpie el área de trabajo, que complete las planillas cuando saca mercadería, y que hable con el jefe. ¿Sí? Esas son las tareas, y yo pido que no tenga experiencia, o le puedo pedir que sea estudiante de una escuela técnica. ¿Sí? Eso es para darle mayor robustez al puesto. Ahora, si viene alguien que no viene de una escuela técnica y no tiene experiencia, ¿lo puedo tomar? Sí, lo puedo tomar. Lo cierto es que no es lo recomendable. Porque además de enseñarle todo lo que tiene que hacer, le tenés que enseñar a manejar máquinas. ¿Sí? Que en el otro caso ya está acostumbrado. Una vez que yo ya tengo definidos quién va a hacer qué tarea, ¿sí? ¿Quién va a hacer la tarea? Las tareas que se realizan, número 1, que es el mapeo de procesos. Después, el detalle de las tareas que incluye cada proceso, cada etapa del proceso. Se las asigno a quién las va a realizar y empiezo a agruparlas. Las agrupo en los puestos. Y después sí ya voy a estar en condiciones de dibujar mi organigrama. Este es un organigrama. Un organigrama no es ni más ni menos que un gráfico que representa cómo se distribuye el poder dentro de la empresa. ¿Sí? Cómo se distribuye la toma de decisiones dentro de la empresa. Tiene una forma piramidal, ¿por qué? Porque cuanto más arriba están, ¿sí?, está la persona, mayor poder tiene sobre las de abajo, mayor poder para tomar decisiones. Por otro lado, cuanto más altos está en la empresa, más amplio es el plazo donde tienen impacto las decisiones. En general, los niveles más bajos son niveles operativos, los intermedios son niveles tácticos, y los superiores se llaman niveles estratégicos. Las decisiones del nivel estratégico son de largo plazo. Ahí es donde normalmente encontramos o gerentes profesionales o gerentes muy antiguos, o también podemos encontrar ahí a algún dueño de la compañía ejerciendo como gerente general, por ejemplo, o como director de la empresa. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué implica este orden jerárquico? Implica básicamente que lo que estoy haciendo es dividir el trabajo. ¿Sí? Dividir el trabajo según la especialidad, número 1. Establecer niveles dentro de la jerarquía lo que me permite hacer es mantener el control. ¿Sí? Es permitirle a los jefes controlar el trabajo de los colaboradores. ¿Cuántos colaboradores puede tener un jefe? 15. ¿Sí? Que tenga 15 se llama, eso fue estudiado en el 1900, a ver, denme 2 segunditos. Les decía, en el 1903 salió el primer libro de Principios de Administración Científica, ¿sí?, donde Taylor fue el autor que escribió sobre la organización del trabajo en el taller. Sí, te escucho, Mariano. Eso, por ejemplo, si uno tuviera 3 turnos de producción, Sí. cada jefe de producción manejaría 15 por turno o 15 en total. 15 por turno. ¿Sí? Se puede controlar solamente, ahí en ese momento lo que se armó fue los principios de administración del trabajo y división del trabajo, lo que nos permiten es organizar el taller, o sea que es muy, muy, muy adecuado para tu caso. 15 personas es la cadena de mando. Ningún jefe puede controlar el trabajo de más de 15 personas. ¿Sí? Siempre es importante que cada persona tenga, cuando hacemos, fíjense, siempre hay una línea que sube y no suben 2 líneas, ¿sí?, en los gráficos. Acá siempre sube una línea y de acá sube una línea. Eso significa que cada persona tiene un único jefe. ¿Sí? No puede haber 2 jefes, ni siquiera porque sea compartirlos para, qué sé yo, supongamos que
Hay determinados temas que vos decís, lo tratás conmigo y otros temas los tratás con otra persona. Con vos que sos el ingeniero, tratás la inyección y con el otro trabajás los turnos. Y en general no puede ser así. Siempre el jefe tiene que ser uno solo que trabaje con todos los temas. ¿Por qué? Porque todas las personas van a buscar el beneficio propio, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es hacer preguntas cruzadas hasta obtener el mejor resultado, ¿sí? Eso es propio de todas las personas. Entonces hay que evitarlo y se evita con el principio de unidad de mando. La cadena de control, como te decía, implica que ninguna persona puede controlar a más de 15 personas, deberías tener 3 turnos, 3 supervisores. ¿Sí? Un supervisor por turno. Lo que podrías hacer es, si querés poner 2 en vez de 3, es particionar los horarios, que no trabajen de corrido, sino que trabajen en horario cortado. Eso sí lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la forma de la organización, lo que permite es que el de arriba va a tomar las decisiones y va a influir al de abajo. Eso se llama poder, es la capacidad que tiene alguien que ocupa un puesto jerárquico de ordenarle al colaborador que ocupa un puesto inferior, ¿sí? Lo que tiene que hacer. El poder se ejerce y no se comparte, decía. Exacto. Tal cual. Ese es el poder. Ahora, el segundo concepto relacionado con esto, hay 2 más. La autoridad. ¿Sí? La autoridad es el poder legitimado por el colaborador. Es decir, vos sos mi jefe, yo te reconozco como jefe, entonces te hago caso. ¿Sí? Entonces, ese ya es un trabajo de cada uno de los jefes que tiene que desarrollar. Vamos a avanzar sobre eso cuando hablemos sobre liderazgo en un par de talleres más. ¿Sí? Es concreto lo que tienen que desarrollar. ¿Sí? Es la autoridad. Y la autoridad se gana en el día a día. Pero hay algo que no se puede delegar, ¿sí? que está dado por el ejercicio del poder, que es la responsabilidad. ¿Sí? La autoridad, es decir, la persona que tiene más poder, tiene la responsabilidad sobre el accionar de los colaboradores que dependen de él. En este caso, el jefe de ventas es responsable por lo que hagan los vendedores, como el jefe de producción es responsable de lo que hagan los operadores. Lo que no puede pasar es que ni el jefe de ventas ni el jefe de producción se desentiendan y digan, no, no es mi responsabilidad, lo hizo tal persona que es vendedor o lo hizo tal persona que es operador. No. ¿Sí? El vendedor, las acciones del vendedor son responsabilidad del jefe de ventas. No son responsabilidades del jefe de producción, pero sí del jefe de ventas. Imaginen que existe un área más que se llama administración. En ese caso, lo que puede pasar es que el área de administración sea una persona que está trabajando mediodía porque la empresa es chica, así que no hace falta más. Entonces, trabaja no a nivel de los jefes, sino que dependería de la gerencia y está a nivel del operador o el vendedor, que sería el puesto más bajo. ¿Qué implica que estén al mismo nivel, en estos 3 niveles, gerentes, jefes, operadores y vendedores? Implica que tienen el mismo nivel de responsabilidad y por ende tienen el mismo tipo de trabajo y por ende cobran lo mismo. ¿Sí? Estar en la misma línea implica que tienen la misma responsabilidad y que cobran lo mismo y que hacen el mismo tipo de trabajo. Si no, debería estar uno más arriba del otro. ¿Bien? Entonces siempre el gráfico lo que nos muestra es el ordenamiento del poder y el rango de toma de decisiones. Y adicionalmente, como nos muestra el poder, nos muestra la responsabilidad. Entonces, normalmente se dice, si hay un vendedor que hace algo mal, debemos llamar la atención al vendedor y al jefe. Si es que no fue el jefe el que se dio cuenta de lo que estaba cometiendo por error o lo que estaba haciendo. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos siempre ver es cómo son las relaciones de jerarquía, es decir, de obediencia y de organización, y quiénes son los supervisores. Entonces, a partir de ahí podemos
tomar una decisión, una medición y una acción correctiva. Pero fundamentalmente lo que tenemos que tener claro es que el poder implica la responsabilidad sobre el accionar de la persona que depende de nosotros. Hay algo que está asociado, ¿sí? Hay algo que está asociado a todo esto que es la delegación, ¿sí? Vamos a volver sobre este concepto de nuevo cuando hablemos sobre liderazgo, pero sí necesitamos saber qué cosa se delega, ¿sí? ¿Qué es delegar? Normalmente acá en este dibujo que tenemos acá del organigrama, los jefes de producción, de producción o de ventas pueden delegar hacia los operadores y los vendedores, ¿sí? Pueden estar delegándole algunas tareas, ¿sí? Cuanto mayores son las tareas, o más complejas van siendo las tareas que recibe un operario, ¿sí? O el ocupante de un puesto, estamos hablando de enriquecimiento del puesto, ¿sí? Sabemos que en nuestro ejemplo de la fábrica de cerveza, había que lavar la cebada, retirar la cebada, lavarla, hacerle un procesamiento y ponerla a germinar, ¿sí? Ese era todo el trabajo que tenía que hacer. Pero si ahora también lo dejamos usar el horno, por lo menos para el secado, ya que era una tarea propia del jefe de producción, se la damos al operario, porque el operador empezó a mostrar rasgos de responsabilidad, es alguien prolijo, se puede confiar y necesita crecer en su puesto, entonces lo que hacemos es le delegamos la función que tenía el jefe de producción. El jefe de producción sigue siendo responsable del horneado de la cebada, pero el operador lo está desarrollando, está llevando adelante esa actividad porque hubo un proceso de enriquecimiento de su puesto. Les dieron nuevas cosas para hacer. Entonces, esta es una buena manera siempre de poder estimular y motivar a una persona, sobre todo en procesos productivos que suelen ser muy rutinarios, ¿sí? El proceso productivo es muy rutinario, entonces, si no tengo la posibilidad de hacer rotar, porque los puestos no son tan similares, sino que lo que puedo hacer es lograr la especialización, lo que trato de hacer es motivar a la gente, es ampliándole el rango de accionar, ¿sí? Dándole más cosas nuevas para ellos, para que puedan desarrollar, que antes le correspondían al jefe. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer los problemas de la delegación, propios de la delegación. ¿Qué ocurre si el jefe no quiere delegar? ¿Por qué? Esto normalmente se da porque no lo sabe hacer, considera que no hay nadie que haga el trabajo mejor que él, no confía en que el operador pueda realizar el trabajo como lo hace él, ¿sí? Y entiende que siempre se van a equivocar si no lo hace él. Esta es una barrera alta, ¿sí? Y muy fuerte al proceso de delegación. Y en general, el jefe que no delega normalmente se encuentra en algún momento en que no puede hacer nada, es decir, no puede aspirar a un crecimiento o a enriquecer su propio puesto, porque está muy ocupado haciendo lo que debería haber delegado hace rato. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente el trabajo es identificar a las mejores personas que tenemos dentro de los colaboradores, desarrollar, motivarlos, enriquecer su puesto de trabajo, pero cuando ese operador esté en condiciones pueda ascender a ocupar el puesto de jefatura de producción u otra jefatura, ¿sí? Esas actividades van a volver de nuevo al jefe de producción hasta que se pueda empoderar a alguien más, ¿sí? O pueden quedar en el puesto si el operador pudo transmitírselo a su reemplazante en ese puesto, cuando se está moviendo. Entonces, siempre, a ver, Cecilia está entrando con la computadora, entonces, de nuevo, el principio fundamental es dividir el trabajo. Lo que estamos buscando hacer es especializarnos. Entonces, la especialización se alcanza de distintas formas. Esto que estamos viendo en pantalla, que tenemos un área de producción, un área de ventas, podríamos tener un área de finanzas, un área de administración, un área contable, un área de marketing. Se llaman departamentalización, es decir, dividir en departamentos a la empresa por funciones, ¿sí?
departamentalización por funciones. Lo que yo hago es identificar las funciones que desarrolla cada grupo. Cada grupo desarrolla determinadas funciones. Entonces lo que hago es agrupo las actividades en relación a esas funciones dentro de la estructura. Entonces lo que voy a lograr es una departamentalización, dividir la empresa en departamentos que cumplen funciones similares. Entonces todo lo que tenga que ver con ventas, mayoristas o minoristas, ¿sí? Uno a uno o a locales comerciales, lo trato con el departamento de ventas. Todo lo que sea producción con producción, todo lo que sea contabilidad con contabilidad, y con administración lo que corresponda. Pero no voy a hacer, ¿sí? No, todos van a atender, el que está en ventas va a atender a todos los clientes, y así sucesivamente. Una alternativa para poder producir, para poder estructurar la organización, es estructurarla por tipo de cliente. Entonces yo voy a tener un gerente, y después voy a tener una empresa dedicada, un grupo de gente dedicado a clientes minoristas, otro grupo dedicado a clientes mayoristas, y podría tener un tercer grupo o departamento que está dedicado a la venta a hipermercados. Entonces tengo 3 grupos, ¿sí? 3 equipos de trabajo que en general hacen lo mismo, pero para distintos clientes. Y eso es una departamentalización por cliente. Ahora, también puede pasar que yo diga, bueno, voy a poner el jefe de la región norte, jefe de la región centro y un jefe de la región sur. Tengo 3 jefes por regiones, y a su vez adentro, en vez de tener un vendedor, lo que voy a hacer es tener distintas regiones, y en cada región voy a tener un responsable o jefe de venta, un responsable o jefe de producción, o puedo mantener la producción en uno solo, es decir, la producción, una gerencia de producción, otra distribución, y después los tipos de clientes. Puedo trabajar en en varias zonas geográficas con ese modelo, ¿sí? No por cliente, sino por zona geográfica, teniendo un solo centro de producción y los demás, una distribución bien fuerte, y después por zonas geográficas, tipo de clientes, zona geográfica o funciones, ¿sí? O podemos buscar híbridos, mezclarlas, las alternativas y formas de organizarnos. Lo que sí es importante que tengan claro es que la organización siempre, las estructuras de las empresas, ¿sí? Son formas de organizarse, y lo que vemos en pantalla, que es el organigrama, es un dibujo de la estructura, ¿sí? No hay estructuras que sean ni buenas ni malas, son adecuadas o inadecuadas al objetivo que quiero alcanzar, ¿sí? Si yo digo, voy a tener mi empresa, con el ejemplo que veíamos, mi empresa de cerveza, y la voy a hacer crecer, es necesario tener esta estructura muy parecida a la que tenemos ahora. Alguien en producción y alguien en ventas. Un jefe de producción y un jefe de ventas. Y que del jefe de producción dependan varios operadores, ¿sí? Porque es la manera de poder llevar adelante el proceso productivo. Si no existieran, no lo podría hacer. Entonces, para eso me organizo, por eso es que estructuro la empresa, siempre para cumplir los objetivos. Si yo tengo una idea, un objetivo de expansión, probablemente deba pensar en que tengo que tener a alguien acá en marketing, y que tengo que tener a alguien en administración, porque voy a crecer. Y si no tengo a nadie preparado en administración, voy a tener problemas seguros. Entonces, estas cosas son las que tenemos que realizar, que pensar cuando desarrollamos nuestra propia estructura, la estructura para organizar la empresa. ¿Ok? Entonces, primero me pongo el objetivo, organizo la empresa y después la dibujo. Y me cuestiono si me va a permitir esta estructura lograr los objetivos que quiero. Ok, ¿alguna duda hasta acá, chicos? ¿No? Buenísimo. Con conceptos como la delegación y la responsabilidad vamos a volver más adelante, ¿sí? Y quizás veamos también qué significan cuando dibujamos un organigrama, qué significan la distinta nomenclatura. Las líneas continuas significan relaciones de responsabilidad, las líneas
punteadas significan relaciones de asesoramiento, de consultoría, pero no hay jerarquía, no hay posibilidades de mandar, no hay cadena de mando ahí, ¿sí? No hay relación jerárquica. Lo que sí hay es una relación de asesoramiento. Normalmente el área de recursos humanos, un contador, un abogado, todos ellos tienen líneas punteadas. Se los dibuja, pero se sabe que no pueden influir en los demás, de manera directa. ¿Ok? Mariano, ¿me querías preguntar algo? Perdón. No, todo bien. Ok. Entonces, sigamos adelante. La segunda parte de lo que teníamos que ver era, lo primero es vimos procesos, cómo identificamos las actividades dentro de los procesos, las designamos un responsable, y después juntamos las actividades que se parecen en distintos puestos. Los ordenamos jerárquicamente y sabemos que si hay un nivel, tiene que haber alguien que coordine. Donde hay un puesto que va a ser ocupado por más de una persona, tiene que haber un jefe. Siempre que hayan dos o más personas, tiene que haber un jefe, tiene que haber alguien que coordine. O uno de los dos es jefe, o hay un tercero que es jefe. ¿Sí? Pero siempre tiene que haber alguien que coordine el trabajo. Veamos ahora las modalidades de contratación. ¿Sí? La idea de ver las modalidades de contratación es darles un panorama general por si en algún momento necesitan, o para cuando necesiten incorporar personas, lo puedan hacer sabiendo cuáles son las alternativas que tienen. ¿Sí? Lo que buscamos incluyendo este material en el taller es que ustedes tengan el menú general para poder conocer a grandes rasgos de qué se tratan los contratos y algunos bemoles que tienen algunos, y después puedan avanzar en desarrollar algunos. Por ejemplo, el contrato a plazo indeterminado es el tipo de contrato que por defecto se celebra entre cualquier empleador y su colaborador. ¿Sí? Todos los contratos se presumen ser contratos por tiempo indeterminado, salvo que se documente lo contrario. Es decir, que si nosotros no pactamos y no dejamos explicitado qué tipo de contrato tenemos al contratar a una persona, ¿sí? Cuando una persona empieza una relación laboral con nosotros, se presupone que es un contrato a plazo indeterminado. Tiene una característica, ¿sí? Tiene una característica este contrato que es, primero, es el más general, se presupone que es el contrato que manda todas las relaciones, salvo que se explique, que se pacte lo contrario, y, por otro lado, no tiene que ser escrito, ¿sí? ¿Ok? Este contrato está reglamentado en la Ley de Contrato de Trabajo, y a su vez hay mejores condiciones que imponen los convenios colectivos de trabajo más allá de la ley. Entonces, es el contrato, por definición, el principal contrato de trabajo. ¿Bien? Entonces, ¿qué otras características tiene? Bueno, no es escrito, en general es a tiempo completo, es decir, 8 horas, la jornada de 8 horas, salvo que exista algún convenio colectivo que diga lo contrario, ¿sí? De lunes a viernes más mediodía los sábados. Ese es el contrato de base. Bien, ahora, otra característica que tiene es que siempre el contrato a plazo indeterminado empieza con 3 meses de periodo de prueba. Ese periodo de prueba es un periodo durante el cual tanto el colaborador como el empleador tienen la facultad de, sin ningún tipo de explicación, dar por finalizada la relación, sin explicación y sin necesidad de enviar aviso previo. Si la relación va a terminar por deseo de alguna de las partes más allá de los 3 meses, ese fin de relación tiene que ser comunicado, ¿sí? Tiene que haber un preaviso. ¿Cuál es la consecuencia de no preavisar? Es la indemnización con un mes de sueldo, ya sea si el empleador despide al colaborador o si el colaborador renuncia. En los dos casos, un mes de sueldo, porque no hubo preaviso.
Cuando el contrato no es a plazo indeterminado, es decir, que tiene algunas características en particular, hablamos de modalidades especiales de contratación. Para las modalidades especiales de contratación vamos a dejar dos de lado, que son muy particulares, que son los empleados de casas particulares, ¿sí? Que son las empleadas o empleados domésticos, y por otro lado la ley de la reglamentación de peón rural, que tiene otras características, ¿sí? Que no hacen a las empresas, sino que tienen que ver con la administración del campo. Entonces, dejando esos afuera, tenemos estas modalidades de contratación. El contrato a plazo fijo, el contrato de trabajo a tiempo parcial, el contrato por temporada, el contrato de trabajo eventual y el trabajo de grupo o en equipo, o por equipo. Vemos cada uno. Solo, Sí, te la escucho. solo la construcción tiene esa modalidad de hacer por quincenas. Sí, hasta donde yo sé, sí. 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 El contrato, bueno, aparte tiene otras características que tiene la construcción es, bueno, la constitución del fondo de desempleo y demás, ¿sí? Que son aportes específicos que se hacen para el momento de que haya que se rompa la continuidad de las obras, entre una obra y la otra. Bien, entonces, el contrato a plazo fijo es el primer contrato de excepción que podemos tener, que podemos acceder. Este contrato es válido para cualquiera, de hecho cualquiera de ustedes puede desarrollar este tipo de contrato, bien, y dura el tiempo que se acuerda entre las partes, ¿sí? Se puede celebrar hasta por 5 años, ¿sí? Y se puede renovar solo una vez. Las partes, tanto el colaborador como el empleador, ¿sí? Tienen la obligación de avisar la extinción del contrato, ¿sí? Entre 1 y 2 meses antes de que termine el plazo, ¿sí? Es decir, cuando el contrato es por tiempo determinado y la duración no puede ser, perdón, la única forma en que no aparece el preaviso es cuando la duración es menor de un mes, ¿sí? ¿Se puede contratar por 15 días? Sí, se puede contratar por 15 días a plazo indeterminado. Perdón, a plazo fijo. El tema es que día 16 o renuevo el contrato, ¿sí? O lo despido o lo transformo en un contrato de tiempo indeterminado. En general, ¿sí? La práctica es que el contrato a plazo fijo siempre se hace por más de 3 meses. ¿Por qué? Porque eso es lo que dura el periodo de prueba. Sin embargo, el contrato a plazo fijo elimina el periodo de prueba, ¿sí? Cuando hacemos una contratación por plazo fijo, ya no podemos hacer uso del periodo de prueba. Se supone que contratás a plazo fijo porque necesitas a esa persona. Y si necesitas a esa persona puntualmente, no necesitas hacer periodo de prueba. Bien, entonces, si es contrato a plazo fijo, lo tengo que, pierdo el periodo de prueba, ¿sí? Normalmente puede ser desde un mes hasta 5 años, incluso puede ser menos de un mes, el contrato, pero no más de 5 años, y se puede renovar solo una vez, ¿sí? Si se renueva una tercera vez, perdón, una segunda vez, si se intenta renovar, ese contrato automáticamente se transforma en un contrato de plazo indeterminado, aunque esté escrito lo contrario. ¿Por qué aunque esté escrito lo contrario? Porque los derechos laborales son irrenunciables, ¿sí? Si a mí me despiden, yo puedo escribir una carta que diga renuncio a mi indemnización, después hago juicio y lo cobro. ¿Por qué? Porque nadie puede renunciar a los derechos. Yo también puedo decir renuncio a mis vacaciones, ¿sí? Pero no tiene ningún valor. La empresa no puede aceptar eso como algo válido. Entonces, el contrato a plazo fijo es adecuado si yo sé que que necesito estabilizar la demanda. Si yo me quiero jugar, bueno, voy a empezar a entrar a un nuevo mercado y decir, bueno, voy a experimentar 6 meses. Si me va bien, sigo, y si no, me retiro y vuelvo a mi situación actual. Ahí puedo contratar a una persona a plazo fijo, desarrollar estos negocios, me van bien, le renuevo el contrato, o lo contrato a plazo indeterminado. Me va mal, termino el contrato,
y ya se puede ir. Bien, pero es muy difícil que pase que una empresa tenga que achicarse. En general la tendencia es expandirse. No digo que no pase, pero es raro. Otra de las modalidades de las contrataciones, y esta sí es importante para ustedes por el hecho de que es tiempo parcial, cuando no necesita una persona a tiempo completo. El trabajador en general trabaja menos de la jornada completa, es decir, menos de 2/3 de la jornada completa, ¿sí? De la jornada completa. Lo que se le abona es un proporcional de lo que debería cobrar si trabajara la jornada completa. Es decir, y esto es medido en términos de el contrato o convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo, perdón. Entonces, lo que hacemos es calculamos si trabaja la mitad del tiempo, buscamos cuánto es el sueldo que le correspondería por pagarle, si trabajara al 100, le pagamos la mitad. ¿Sí? Siempre es una proporción de lo que cobraría si trabajara tiempo completo. Los pagos en general se hacen en proporción a la remuneración que tiene el trabajador. ¿Bien? Los pagos se hacen a la seguridad social se hacen en relación al porcentaje, perdón, a la remuneración. Sin embargo, los aportes y las contribuciones se hacen por el total. ¿Sí? Es decir que a mí me sale en proporción más caro tener una persona que trabaja mediodía que una que trabaja a tiempo completo. ¿Por qué? Porque a la que trabaja mediodía le tengo que pagar los aportes y las contribuciones, perdón, lo que tengo que pagar yo son las contribuciones patronales, ¿sí? Como si trabajara 8 horas por día, cuando en realidad trabaja 4. ¿Sí? Entonces es un poco más caro tener un colaborador a tiempo parcial que si lo tuviera en proporción a tiempo completo. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, el prorrateo y esto. Y después sí existe la posibilidad de ir ampliando el contrato parcial. El contrato a tiempo parcial no es necesario que sea por escrito, ¿sí? Puede ser por tiempo indeterminado y a tiempo parcial. ¿Sí? Media jornada. Pero cada vez que le voy aumentando, le puedo aumentar las horas, sí, le puedo aumentar las horas, pero tengo que dejarlo por escrito. Y esa condición tiene que ir modificándose. No se puede volver atrás. ¿Sí? Si yo le trabajo 4 horas y lo llevo a 6 horas, de ahí en más trabaja 6 horas. No puede volver atrás. Si no, lo que tengo que hacer es contratarlo por 4 y pagarle 2 horas extra. Con el tope máximo de 30 horas, de 15 horas extra por mes. El tope es 30, como va a trabajar media jornada, le corresponden 15. ¿Sí? 15 horas extras al mes. ¿Okay? El contrato eventual es otro tipo de contrato especial, ¿sí? En el cual el colaborador está en relación de dependencia con el empleador, ¿sí? Pero se presenta y se realiza el trabajo ante condiciones extraordinarias, ¿sí? En general, es algo una situación que se presenta en la empresa, supongamos que cierran las exportaciones y la empresa tiene que incorporar un turno, transitoriamente. ¿Sí? Transitoriamente. O, por ejemplo, pasó en la pandemia algunas empresas que desarrollaban algún tipo de envase o algún tipo de logística, tuvieron una demanda extraordinaria y tuvieron que contratar gente eventualmente mientras duró la pandemia. Es un contrato que te permite, ante una eventualidad, contratar personal. Y el vínculo termina cuando termina la eventualidad. Puede ser un gran proyecto o una obra, o tenemos la eventualidad de ganamos una licitación para desarrollar qué sé yo, un ciclo de capacitación en mi caso, un ciclo de capacitación que dura 3 meses, puedo contratar a una secretaria para esos 3 meses. Y después ya no. ¿Sí? Es un contrato eventual. Bien. Termina cuando termina la prestación del servicio, del acto, o la obra que se había encargado. ¿Sí?
este tipo de contratos se utiliza como alternativa al contrato de locación de obra. Cecilia, ¿pasó algo? Te escucho. Perdón, estoy buscando el chat y La- no lo encuentro. Mi duda era si los contratos no son escritos, ¿qué resguardo queda para el empleador o para el empleado? Mira, cuando vos tenés el contrato, los contratos que no son escritos son los que son a plazo fijo. Cuando el contrato no es, perdona, sí, los que son a tiempo indeterminado. Si el contrato es a tiempo indeterminado, las garantías te las da la ley y el convenio colectivo de trabajo. ¿Sí? Ahí es donde se especifican las condiciones de trabajo. Lo que vos tenés que como empleador notificar son las condiciones particulares del trabajo. El lugar donde se trabaja, el horario en el que tiene que entrar y salir, los refrigerios, en qué momento los toma, cuándo va a tomar las vacaciones, y todo ese tipo de cosas se resuelven con notificaciones por escrito. ¿Por qué con notificaciones por escrito? Porque toda la documentación, todas las comunicaciones en el marco de la ley de contrato de trabajos tienen la característica de ser receptivas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si vos me querés decir algo, suponete que yo soy tu colaborador y vos mi empleador, ¿sí? Si me querés notificar algo, me querés decir mañana tomate un día de vacaciones por X motivo, porque vos vas a cerrar la empresa porque vas a desinfectar, y no querés que yo vaya a estorbar ahí, porque si no voy a trabajar y me das un día compulsivo de licencia, me lo tenés que notificar. Esa notificación solamente es válida si yo la recepciono. Si yo recibí la comunicación, entonces mañana no voy. Si vos me notificaste eso, que mañana no tengo que ir, y yo voy igual, ¿sí? Lo único que podrías hacer es sancionarme por desobedecerte, pero tenés que demostrar que yo sabía que no tenía que ir. Y esto se hace con una notificación, siempre de carácter receptiva. Por más buena onda que tengan con la gente, cuando se van de licencia, ustedes le tienen que hacer la nota que diga que se va de licencia, ¿sí? Cuando está enfermo, tienen que pedirle el certificado, porque todo eso es lo que va a construir el legajo personal de cada colaborador, ¿sí? Que no esté escrito el contrato, el contrato de trabajo cuando es a tiempo indeterminado, ya sea a tiempo completo o contratos parciales, siempre se rigen por lo mismo. Siempre tienen el carácter de receptiva de las comunicaciones. Uno, y lo segundo es que es el principio, es, en caso de duda, cualquier conflicto se resuelve, en caso de duda, a favor del empleado. En caso de que exista contraposición entre lo que la empresa le viene ofreciendo a sus empleados y lo que dice el convenio o lo que dice la ley, siempre se opta por la condición más beneficiosa para el empleado. Suponete que vos decidiste dejarlo salir media hora antes, ¿sí? Durante 6 meses, el mes 7 no lo puedes cambiar, porque ya forma parte de una condición más beneficiosa que vos pusiste, salvo que reduzcas la jornada por algo en particular y lo notifiques con anticipación y todos te firmen, ¿sí? Entonces, tenés una fuerte tutela de los derechos y obligaciones dado por la ley y el convenio colectivo de trabajo. Ese marco es lo que garantiza que vos podés trabajar y establecer una relación sin necesidad de documentar cada instrucción. Si es necesario que el colaborador se notifique de todo lo que le querés decir, ¿sí? Aún así, si vos lo despedís y le mandás un telegrama a la casa y él no lo recibe, no está despedido. Está despedido solamente cuando lo tome y confirme que se recibió. Otro tipo de contrato que existe, ¿sí? Y este es muy visto en nuestra zona, es el contrato de trabajo por temporada, ¿sí? En general, el contrato por temporada se da cuando se realizan tareas solo en determinadas épocas del año, ¿sí? Y esas tareas que se repiten en determinadas épocas del año se repiten cíclicamente todos los años. Un ejemplo son las actividades agropecuarias
y las actividades turísticas, ¿sí? Les decía que en nuestra zona es muy normal por la fruta, la cosecha de la fruta hace, ¿sí?, que se deba contratar gente por temporada cuando hay época de cosecha. Entonces, ¿qué característica tiene este trabajo? Es que se realiza, ¿sí?, en un 3 meses, normalmente, 3 a 4 meses, y el trabajador mantiene siempre su relación de dependencia. Sin embargo, los deberes y obligaciones se mantienen vigentes durante el tiempo que dure la temporada. Suponete que de enero o de diciembre a marzo, esos 4 meses, las relaciones corresponden a las dos partes. En el mes de abril, cuando ya terminó la temporada, el trabajador queda libre, ¿sí?, el empleado es libre, y no tienen entre sí derechos y obligaciones. Se suspende hasta que vuelve a iniciar la temporada. Cuando la temporada vuelve a iniciar, se reactivan, ¿sí?, todos los derechos y obligaciones de las dos partes. Supongamos, diciembre, enero, febrero y marzo, se trabaja, hay una relación normal. Empezó a abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, es como si la relación no existiera, no hay derechos y obligaciones. Todo empieza cuando está por empezar la temporada y el empleador está obligado a notificar por edictos que está llamando a que se presenten sus empleados, ¿sí?, sus colaboradores. Y sus colaboradores, que no lo ven desde marzo, pueden presentarse o pueden no presentarse. Si no se presentan, se considera que es un abandono del puesto de trabajo. Entonces, esa persona, ¿sí?, se la considera despedida, ¿sí?, porque abandonó el trabajo. No se presentó a trabajar cuando debía. Y para presentarse a trabajar, tiene que tener en cuenta el llamado. Normalmente se establecen fechas para que se presenten, ¿sí? Y como siempre son los mismos, suelen tener una relación con la empresa, ¿sí?, de información bastante fluida. ¿Ok? En general, como les decía, lo más llamativo es que cumplen, mientras está la temporada funcionando, son empleados 100%. Después se van. Termina la temporada y ya está. Esto se da también en nuestra zona por el turismo, que normalmente los profes de esquí trabajan de esta forma, ¿sí?, o la gente que trabaja en los cerros trabajan de esta forma, ¿sí?, y cuando cierra la temporada se queda solamente el gerente del cerro y ya está, con alguien más que trabaja con ellos, pero no están trabajando todo el tiempo. Ok, el otro tipo de grupo, que en general es para el desarrollo de obras, se celebra entre un empleador y un grupo de empleados, de colaboradores, que tienen una persona del grupo que los representa. Sin embargo, tiene una característica que es, el contrato no se hace con el grupo, sino que se hace de manera individual, y los derechos son individuales. ¿Bien? Pero igualmente, ¿sí?, el contrato es por el global. Las condiciones que se pactan es para todo el equipo completo. Otras modalidades especiales, ¿sí?, que son muy importantes, y estas sí que están buenas, y yo siempre las recomiendo para los emprendedores, porque tienen algunas características que son muy interesantes. Lo que buscan es lograr la inserción laboral de los jóvenes en su primer empleo. Entonces están pensadas para facilitarle la empleabilidad, mejorar la empleabilidad de los jóvenes, ¿sí? De los jóvenes sin experiencia puntualmente, pero que pueden tener o no tener una formación profesional. Entonces, nos encontramos con un tipo de contrato que es el aprendizaje, el contrato de aprendizaje, una ley específica, y lo que busca es desarrollar una formación teórico-práctica en jóvenes de 16 a 28 años. ¿Sí? Tiene una duración mínima el contrato de 3 meses y como máximo 1 año, y una jornada máxima de 48 horas semanales, incluidas ahí mismo las que corresponden a la formación teórica. En general, no puede haber existido otra relación laboral con el aprendiz, pero ¿sí?, el aprendiz va a
¿cómo es que se llama? A prestar servicios, ¿sí? Solamente para aprender el oficio. Una vez que termina el contrato, ¿sí? Hay que entregarle, la empresa le tiene que entregar un certificado de que el aprendiz tiene experiencia y qué cosa aprendió concretamente, qué oficio. Por ejemplo, Cecilia, vos puedes tener un aprendiz al que le enseñaste a sembrar hongos, ¿sí? A producir gírgolas. Entonces vos le emitís un certificado y decís, Pepito o Juanito Pérez estuvo trabajando conmigo 1 año y aprendió, tiene experiencia cultivando gírgolas y sabe manejar esta y esta técnica. ¿Sí? En una hoja es una nota y tuviste una persona que estuvo trabajando entre 3 meses y 1 año trabajando con vos. Después de eso, él se puede quedar con vos perfectamente, no hay ningún problema. Lo que no puede haber es un contrato anterior. Vos contrataste a una persona, no la puedes transformar en aprendiz. Si un aprendiz, después de un tiempo, puede pasar a ser tu colaborador. Y te garantizaste que no tuviste que invertir más que tiempo en el proceso de formación. ¿Sí? Entonces es barato. Ahora, lo que es cierto es que como no hay una retribución directa, las personas suelen esquivarle a ese tipo de contrato. Porque quieren plata, no quieren un oficio en general. La pasantía educativa, esta sí, y en esta creo que les puede servir a cualquiera de ustedes tres, y en particular Mariano a vos, que es la que está orientada a estudiantes. ¿Sí? La pasantía educativa es para estudiantes que están en el nivel terciario. ¿Sí? Educación superior y nivel terciario. La superior es el nivel terciario, un técnico es un terciario. ¿Sí? La idea es que sean jóvenes mayores de 18 años, que estén cursando sus estudios, ¿sí? Y tiene como objetivo formarlos en el ejercicio de la profesión, pero no tiene carácter laboral. ¿Sí? Sin embargo, es una persona que puede estar trabajando con vos mediodía sin ningún tipo de problema. ¿Cómo se instrumenta? La empresa tiene que celebrar un convenio con la institución educativa. Firman un convenio y después la empresa a su vez tiene que firmar un convenio con el alumno. ¿Sí? Entonces, hay un convenio primero entre el instituto y el Consejo de Educación y después entre la empresa y la institución educativa. Y después la empresa con el alumno. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Sí? En general es facilitar que ellos hagan una práctica profesionalizante y que puedan generar su primera experiencia laboral en el marco de la especialización que están desarrollando. En general, esto se tiene que firmar, se realiza el contrato por escrito, tiene una duración, ¿sí? Según las características que vaya a hacer la empresa y el tipo de estudios que sean. ¿Sí? El mínimo es de 2 meses y el máximo de 12 meses, pero se puede renovar por 6 meses más. Es decir, que puede estar 1 año y medio una persona, un pasante, trabajando en tu empresa, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. El pasante en general va a recibir una compensación por, en estímulo por su actividad. ¿Sí? La idea es que sea no remunerativa y lo que busque es motivarlos. En general se calcula según cuánto cobraría una categoría de empleado dentro del convenio colectivo de las mismas características. Ese es el precio que tienen. Hoy una pasantía de 4 horas aproximadamente se paga unos 33 a 35 mil pesos. ¿Sí? Pero es una persona que lo que busca es, le puedes pagar 40 si querés, pero lo que estás buscando es formar una persona, ¿sí? Dentro de, que ya tiene cierto preparativo. O sea, si vas a hacer una pasantía con un chico que está en una escuela secundaria, en un colegio técnico, vos te garantizás que sabe prender y apagar una máquina. Sabés que tiene un piso de formación básico. Lo mismo, chicos, si vos trabajás con alguien que esté estudiando una carrera de gastronomía, por ejemplo, te garantizás que ya sabe manipular alimentos. ¿Sí? Que ya sabe de qué se trata. Entonces es mucho más fácil poner que produzcan. Después, en general, de acuerdo al convenio colectivo,
sea, se calcula la proporción cuánto debería cobrar. Si no hay una referencia, se toma el salario mínimo vital y móvil y se proporciona de acuerdo a la carga horaria de la pasantía. La idea es que no sean más de 4 horas más de 6 horas y media por día y 20 horas semanales. Son 20 horas semanales, por eso les decía lo de las 4 horas. ¿Sí? En general son 4 horas por día, 5 por 4, 20. Son semanales o puede ser dividido en jornadas de 6 horas y media si son menos días. ¿Bien? Siempre se trabaja de día, el pasante siempre trabaja de día, excepto que las actividades de la empresa impliquen que se tiene que ir de noche. ¿Sí? Y en ese caso hay que pedir autorización, ¿sí? Para que se pueda hacer a la institución en la primera instancia, y después a través de la institución se solicitan los permisos necesarios para poder implementarlo. ¿Bien? Son válidas todas las licencias, licencia por enfermedad, para ir a rendir examen, la licencia por accidente, ¿sí? Y todos los otros beneficios que tiene el personal de la empresa le corresponde al pasante. Bien, lo que sí es necesario es que la empresa le pague un seguro de salud que cubra el plan médico obligatorio. Y además que lo asegure por accidentes, ¿sí? Accidentes personales. Bien, por el periodo que dure la pasantía. Terminó la pasantía, terminaron todas las obligaciones, ¿sí? Cuando el alumno se recibe, terminaron las pasantías. ¿Sí? Ya no puede haber una pasantía de estudiante si no es estudiante. Hay dos formas de trabajar con los pasantes. Hay empresas que contratan los pasantes y buscan desarrollarlos y lo van empoderando hasta que se transforman en recursos valiosos para la empresa y empiezan a trabajar como cualquier colaborador con un contrato a plazo indeterminado. Hay otras empresas que en contraposición lo que hacen su estrategia es contratar pasantes, mantenerlos mientras son estudiantes y cuando se reciben se termina el contrato y buscan otro pasante. Entonces siempre mantienen controlada la línea de costos destinada a determinadas actividades. ¿Para qué son buenos y para qué te sirven? Si vos podés estandarizar muy bien la tarea. Si tu proceso es claro, si tu tarea es clara, entonces si vos tenés bien manualizado cuáles son los procedimientos, no te va a salir muy difícil cambiar la persona. ¿Sí? Que una persona deje de trabajar y que comience a trabajar otra. Porque ya más o menos sabe el trabajo o lo puede aprender rápido. Entonces en ese contexto sí te conviene el pasante y lo puedes hacer, como les decía, para transformarlo en un colaborador a futuro o para mantener una línea de presupuesto siempre estable, contratando siempre pasantes. Se recibe, viene otro pasante. Se va viene otro pasante. Entonces te mantenés controlada una cierta capacidad de producción a un costo más bajo que si tuvieras un colaborador y con opciones. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Estamos bien, chicos? ¿Alguna duda? Bien. Perfecto, gracias. Entonces, ¿cómo hacemos para contratar? ¿Qué pasos hay que seguir? En general, la contratación siempre se va a dar ya con un contador, siempre van a tener a alguien que les brinde algún soporte. Pero para que tengan una idea de los cuáles son los pasos, siempre tenés que registrar la relación laboral. De cualquier modalidad, siempre se registra. ¿Sí? Antes de registrar la relación laboral, tenés que tener, bueno, el quit, ¿sí? Y estar inscrito como empleador en la FIP, que es lo primero que se hace. ¿Sí? Te registras como empleador y eso te habilita las distintas actividades que vienen después. Vas a necesitar la clave única de identificación laboral, la CUIL de el colaborador, la persona que va a contratar, que la tenés que gestionar ante ANSES. Entonces, los empleados, ¿sí? Los colaboradores, los vas a registrar, ¿sí? En el sistema de registro provisional, ¿sí? Y después registrás a los trabajadores cuando los des de alta y cuando los das de baja, cuando entran y cuando se van. Esto incluye a los pasantes. Los pasantes también tienen que estar registrados, ¿sí? Cuando entran y cuando se van. Y después vos podés modificar los datos y demás, ¿sí? Durante todo el tiempo que dure la relación laboral. Lo cierto es que, para empezar, necesitas registrarte como empleador y después dar de alta al empleado.
para darle de alta al empleado vas a necesitar el quill del empleado, que lo podés gestionar vos o lo gestiona él. Pero es muy sencillo. En general el uso y costumbre es que lo gestione el empleado. Bien. Entonces con eso lo das de alta en el registro. Roberto, los pasantes también se le hacen aportes y... Los pasantes lo único que se le paga, no se le hacen aportes. Bien. No se le hacen ni aportes ni contribuciones. Lo que se paga es un seguro de accidentes personales, pues vos pagas aportes, los aportes se le descuentan al empleado. Las contribuciones es la contribución patronal que hace al sistema, tanto jubilatorio como la obra social, como el sistema de salud, y aparte se paga el seguro de vida obligatorio. Cuando vos tenés un pasante, él no paga aportes, vos no pagás contribuciones, y tampoco hay un seguro de vida obligatorio. ¿Sí? Estos tres conceptos desaparecen. Lo que aparece por otro lado es el seguro de accidentes personales, que lo pagás vos, tiene más o menos un costo, ponerle de 2.000 pesos por mes, depende con quién los contrates y la duración, puede ser más barato. Accidentes personales, y por otro lado lo que vas a tener que afrontar es el plan médico obligatorio. Necesitas darle un seguro de salud con las coberturas mínimas indispensables para que pueda ir a un centro médico y tenga un doctor que lo atienda. ¿Sí? Que tampoco es caro. ¿Sí? Que tampoco es caro, es económico. Mucho más barato que las contribuciones. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, siempre tener un pasante es más barato, es más conveniente, y después puedes tomar el tiempo, con el tiempo tomar la decisión de contratarlo o no contratarlo en función de cómo te haya resultado. Bien, como les decía, como vamos a interactuar con la FIP y demás, siempre es recomendable que tengamos un asesoramiento para poder hacerlo sin meter la pata. Igual todo esto se puede rectificar. ¿Cuándo conviene contratar? Ya para terminar, esta sería la última pregunta. ¿Cuándo nos conviene a nosotros incorporar una persona, un colaborador a la empresa? En general, cuando somos chicos siempre le esquivamos porque sabemos que es un costo fijo que vamos a tener que afrontar con el tiempo, durante mucho tiempo. ¿Sí? Y a veces no sabemos cómo nos va a ir, entonces nos intimida la idea de tener un costo fijo tan alto. Entonces, ¿cuándo conviene contratar? Cuando nosotros sabemos, ¿sí?, que el costo que va a tener, que implica incorporar a una persona es menor a lo que va a generar como valor esa persona. Es decir, que lo contrato, pero lo que él produzca tiene que ser mayor al sueldo que gana. Ese es el punto. Cuando el valor que agrega es más de lo que gana. Suponete, si vas a contratar, la recomendación siempre sería traten de empezar con un pasante, que es más barato. ¿Sí? Es más barato. Entonces, al ser más barato te permite probar a vos cómo funcionaría con tu empresa con determinados costos fijos. Lo importante es que tenés formas de echar de atrás. Sí, si el contrato de pasantía no vence, o sea, ya terminaste el problema, no tenés un problema que es a tiempo indeterminado. No es a plazo fijo y tenés siempre la puerta abierta para volver a contratar a esas personas si en el futuro lo necesitas. Con lo cual es menos arriesgado. Entonces, la recomendación, y es mucho más fácil, el punto de los costos está más bajo, es mucho más probable que alcances un nivel que te cubra los costos antes que para contratar a un empleado a tiempo completo o a tiempo parcial con otro tipo de contrato. ¿Sí? Entonces, te conviene contratar cuando lo que te va a generar ese empleado supera el costo de tenerlo. Bien, ese es el momento de hacerlo. ¿Cuál es la forma más fácil de contratarlo? O sea, como sencillo es contratarlo a plazo indeterminado y que se ponga a trabajar. Y si no funciona en los primeros 3 meses, lo puedes despedir. Ahora, ¿qué ocurre si vos tenés dudas todavía con la forma de contratar o es tu primer
colaborador, yo te diría utilizar la pasantía porque es más económica. La pasantía, al ser más barata, te va a permitir a vos, ¿sí? Al ser más barata y más flexible, te va a permitir a vos entrar en confianza, probar y obtener un resultado antes de lo que sería si contratás a una persona con un contrato de otra modalidad, ¿sí? Un contrato a tiempo indeterminado o a tiempo parcial. ¿Ok? Bien. ¿Les queda alguna duda, chicos? ¿No? Bien. Perfecto, entonces. Bueno, me alegro. Entonces, lo que vamos a ver, nos queda un encuentro para repasar algunos lineamientos que tienen que ver con cómo desarrollar y algunos consejos más prácticos que tienen que ver cómo sumar tareas, cómo delegar, ¿sí? En un último encuentro, la próxima semana, vamos a ver cómo delegar, cómo empoderar, qué tipo de tareas se pueden agregar, ¿sí? A un puesto de trabajo, cómo hacer feedback, cómo hablar con un colaborador para darle un feedback, cómo evaluarlo y cómo establecerle objetivos, ¿sí? Esa es la temática final, como para que tengan un set de herramientas. Vimos cómo es todo el ciclo de vida de una persona en la empresa, vimos cómo se organizan las tareas en la empresa, y ahora lo que nos queda ver es, concretamente, una vez que empieza la relación laboral, cómo desarrollo el proceso de inducción y cómo voy manteniendo esa relación, dándole más poder, estableciéndole objetivos y haciéndole feedback, y delegándole trabajo, cada vez más trabajo, como para que pueda sentirse empoderado. ¿Ok? Bien, perfecto. Bien, chicos, entonces los veo el lunes próximo. Cualquier cosa, recuerden que tienen a disposición la posibilidad de establecer algún encuentro conmigo o con otra persona para cualquier consultoría que ustedes quieran hacer. ¿Bien? Gracias, Roberto. Buena semana. Ok. Buena Gracias, semana, chicos. Que Roberto. estén muy Están bien. Gracias. Chao, chao. Bendiciones. Chao, Gracias, chao. igual.